Muchas gracias. Voy a daros en los próximos minutos unas pequeñas pinceladas, porque en 15 minutos no da tiempo para mucho, sobre el papel que el hidrógeno, o el papel tan relevante que el hidrógeno va a tener como vector energético en los procesos de descarbonización. La idea es la denominada economía del hidrógeno, en el que el hidrógeno va a estar en el centro, ¿vale? Va a ser producido actualmente a partir de combustibles fósiles, pero la idea es que a medida que se vayan mejorando y aumentando la capacidad de producción de las energías renovables, dejemos de utilizar estos combustibles fósiles pasando a renovables, produciendo así un hidrógeno sin emisiones. Se tiene que montar, porque ahora mismo no está en disposición, una serie de infraestructuras, tanto de transporte como de distribución del hidrógeno, va a ser muy importante, para poder dar servicio, para poder ser utilizado en diferentes aplicaciones, no solo en las que actualmente tiene, que tendremos que seguir suministrando hidrógeno para esas aplicaciones, sino en todas estas más emergentes en las que va a jugar un papel determinante para descarbonizar. Como digo, ¿por qué el hidrógeno? Pues el hidrógeno es porque tiene una serie de ventajas. Una de ellas es que se puede preparar a partir de diferentes recursos energéticos, muchos de ellos renovables. Además tiene una gran versatilidad de usos, puede utilizarse como combustible y en diferentes procesos. Tiene la ventaja de que es abundante y está bien distribuido en el mundo, ¿vale? Porque forma parte del agua. Un molde de agua lleva un molde de hidrógeno, por lo tanto está disponible en todos los sitios. Eliminamos la dependencia externa, muy importante como estamos sufriendo con la guerra de Ucrania. En su uso, y digo en su uso, no en su producción de momento, no produce contaminación, el subproducto que tenemos es agua y tiene una alta densidad gravimétrica. Un kilo de hidrógeno tiene 3 veces más energía que la gasolina. Los inconvenientes están, el primero de todos es que no es una fuente primaria, o sí, ya veremos, como dijo Fernando. Por lo tanto, tiene que ser producido, ¿vale? Necesitamos prepararlo, no está disponible. Otra desventaja es que tiene una muy baja densidad volumétrica. Incluso, por ejemplo, presurizando las 700 atmósferas es 7 veces menos energético que un litro de gasolina. Las implicaciones que tiene esto es sobre todo en el caso del almacenamiento, que cualquier sistema de almacenamiento va a ocupar mucho volumen si queremos tener una cantidad considerable de hidrógeno almacenado. ¿En qué utilizamos el hidrógeno actualmente y de dónde viene? Pues actualmente todo el hidrógeno que producimos está utilizado, o sea, esa demanda. Se necesitan tantas toneladas de hidrógeno, se producen esas toneladas de hidrógeno para sus usos. En la inmensa mayoría de los casos, o prácticamente la totalidad, es fundamentalmente reformado de metano y los usos son sobre todo la producción de amoníaco y el refino. Hay alguna otra producción, pero como vemos, y por eso decía que en su uso no es contaminante, pero actualmente en su producción menos del 0,7% del hidrógeno se produce a partir de renovables o de combustibles con captura de CO2, lo que hace que en la actualidad más de 800 millones de toneladas de CO2 se emiten por producir hidrógeno. Por lo tanto, es limpio cuando esto, dejemos de emitirlo en su producción. La demanda actual es sobre todo en sectores, en aplicaciones industriales, como digo, el amoníaco y el refinado del petróleo, pero también ya empieza a haber algunas de momento con muy poco nicho, que sería en el transporte y en la integración en sistemas, bien para la producción de energía o en integración en energía renovable. La producción que hagamos va a ir aumentando, vamos a tener cada vez más demanda de hidrógeno, sobre todo cuando pasemos en nuevas aplicaciones industriales, como sería la manufactura de metales, especialmente en el acero, pero también en la producción de biocombustibles. Porque al igual que el reformado de combustibles de petróleo, vamos a necesitar hidrógeno para acondicionar los combustibles que vengan de la parte sostenible o biológica. También se espera que tenga una implantación cada vez mayor en el transporte y, por supuesto,
que sería una de las más importantes, es como integración en los sistemas en los sistemas de producción de energía renovable para ser el almacén de energía, la reserva de energía para hacer frente a los picos de demanda y producción. ¿Cómo estamos en cuanto a la producción por energía renovable? Aquella en la que vamos a no producir nada de CO2, a emitir nada de CO2, pues depende un poco de la tecnología, ¿vale? Si en esta gráfica están las tecnologías en función de los TRL, que son los niveles de desarrollo tecnológico, donde 1 sería nivel de concepto prácticamente, y 9 sería pues ya una tecnología probada en entorno real, que el siguiente paso es ya la comercialización. Pues aquellas que vienen del aprovechamiento directo de la luz, por fotólisis o por termólisis, están en TRLs de nivel de laboratorio. Tenemos ya niveles bastante avanzados en de niveles de desarrollo tecnológico en biomasa y biogás, que seguro que Cova nos contará sobre este tema. Y luego lo que sí que tenemos ya, en algunos de los casos, no en TRL 9, sino ya comerciales, son los electrolizadores, algunos de ellos, pero luego se están desarrollando a diferentes niveles otros electrolizadores de otros tipos, ¿vale? En cualquier caso, teniendo en cuenta que menos del 1% lo producimos por renovables, ya solo para cubrir la demanda actual de los usos actuales del hidrógeno, pues necesitamos aumentar esto considerablemente. Y ya no digamos para el paso de cubrir los nuevos usos, que son los que están relacionados con la descarbonización. Como decía y como adelantó Fernando, y si el hidrógeno es una materia energética primaria, no es una fuente de energía primaria y no secundaria como lo tenemos considerado hasta ahora, esta es la portada de un artículo de la revista Science, no es de un periódico de por ahí, en el que hacen un artículo, cuentan diferentes sitios y diferentes trabajos en los que se está demostrando que sí que hay alguna reserva de hidrógeno. La más conocida, la que comentaba Fernando, que era en Mali, que se descubrió accidentalmente un pozo, estaban haciendo un pozo para sacar agua y lo que salía era gas, que no olía nada, y cuando prendieron un fuego, pues sí que prendía, y bueno, tras analizarlo, es hidrógeno a más del 90%. En este trabajo que aquí os pongo, lo que hicieron es un estudio geológico ya de la cuenca, a ver cómo estaba, y realmente encontraron no solo uno, que es el que habían encontrado al principio, sino que hay hasta 5 depósitos a diferentes niveles de profundidad, ¿vale? Todos ellos con hidrógeno al 90%. No solo ahí, sino que hay otros trabajos, ya algún review, en el que están mirando, aquí se ve a nivel mundial pozos en los que han encontrado que hay gas con más de un 10% de hidrógeno de pureza. Y como decía Fernando, hay un trabajo que están pendientes ya de explotar, sí que ya hicieron los estudios geológicos en Huesca, en la zona de Monzón, en la que encontraron pues, un yacimiento explotable a 20 años por la cantidad que estiman que hay, de hidrógeno también de más del 90% de pureza. Habrá que estar atentos si esto es así o no, pero vamos, en los próximos años supongo que vamos a estar tener bastante noticias sobre el tema. ¿De dónde sale este hidrógeno? También está en debate y se cree que hay 3 fuentes principales o 3 posibilidades, que posiblemente se están dando las 3, de dónde viene el hidrógeno. Una de ellas es, todas ellas en la zona profunda de la corteza, el agua que se filtra cuando pasa por rocas que tienen elementos radioactivos, pues por radiólisis se puede producir este hidrógeno. También, casi que la que consideran que puede ser la de más producción, sería en rocas ricas en oxígeno, que debido a las altas presiones y temperaturas en las que están, pues hay una reacción de serpentinización en la que estas rocas de hierro retienen el oxígeno y el hidrógeno se quedaría ahí. Y la tercera es que se esté produciendo en el núcleo de la Tierra y que difunde a través de
de las placas tectónicas, que sí que se sabe que en algunos sitios que consideraban que podría ser estas emanaciones metano, pero que realmente puede ser que sean hidrógeno. Todos estos van migrando por la corteza y bien, o se van fuera, o se quedan almacenados y encuentran un sitio donde un depósito que esté con rocas adecuadas o con minerales adecuados para que quede sellado. Bueno, como digo, si esto se confirma y de verdad tenemos suficientes reservas, pues puede dar un impulso bastante importante o por lo menos adelantar en el tiempo la utilización del hidrógeno. Pasando a la siguiente parte, que sería la de distribución, para que se dé un uso que se pretende para conseguir el uso que se pretende al hidrógeno, pues necesitamos desarrollar una serie de infraestructuras que ahora mismo no tenemos, ¿vale? Bien, transporte por carretera o marítimo, que va a ser o comprimido, o licuado, o una mezcla de ellos, o mediante la preparación de transportadores de hidrógeno, que serían, por ejemplo, el amoníaco o el metanol. Y, por supuesto, la utilización de los gaseoductos. Bienes actuales, que tenemos gas natural, que ahí se está haciendo bastante estudios sobre compatibilidad de materiales con el hidrógeno, o bien montando una nueva red de gaseoductos. En cualquiera de los casos es necesario disponer de esto para poder llegar a los usos finales que necesitamos. Respecto a complementario con la distribución estaría el almacenamiento. ¿Vale? Las tecnologías para el almacenamiento las podemos dividir basadas en física, que serían las que se van a utilizar normalmente, que sería pues eso, comprimido, licuado, almacenamiento geológico, que hay que analizar también dónde podemos almacenarlo a gran escala, o una mezcla de comprimido y líquido, que sería la criocompresión. La otra pata o las otras posibilidades de almacenamiento es basado en materiales. Por un lado sería lo que comentaba de transportadores de hidrógeno, el amoníaco, que está teniendo bastante investigación actualmente, también alcoholes, pero también lo que serían biocombustibles. Y luego, basado en un proceso reversible, sería aquellos, por ejemplo, en formación de hidruros metálicos o mediante absorción en sólidos porosos, que esa es la parte en la que yo trabajo y que me da a mí que no me va a dar tiempo a contaros demasiado. Pero bueno, unas pequeñas pinceladas en los últimos minutos, seguro que llega. En los métodos de almacenamiento, la tecnología que sería con mayores requisitos es aquella que va para aplicaciones móviles. En aplicaciones estacionarias, un sistema de almacenamiento, pues bueno, el peso puede tener una cierta relevancia, el volumen también, pero siempre puedes encontrar un sitio donde colocar algo que pese mucho y que sea muy grande. Donde es más restrictivo es en el caso de que lo queramos aplicar para vehículos. Ahí no puedes poner un depósito de cualquier peso ni puedes poner un depósito de cualquier volumen, porque si va a ser más grande el depósito que el coche, pues no tiene ningún sentido. Bueno, hay una serie de objetivos que planteó el Departamento de Energía de Estados Unidos para los sistemas de almacenamiento. Pues bueno, lo importante es cuántos kilos necesitamos almacenar para tener un rango parecido al que tienen los coches actualmente propulsados por gasolina. Esto teniendo en cuenta que, por supuesto, el vehículo tiene que ser de pila de combustible, porque si no, esto habría que multiplicarlo por 3. ¿Vale? Entonces, para poder ser realistas, el coche no puede ser un motor de combustión de hidrógeno, sino que tiene que ser una pila de combustible. Los dispositivos o los prototipos que se estudiaron y que se prepararon, pues por ejemplo, como hidrógeno líquido, se montaron hay este prototipo de Linde, en el que hay que llegar a esta temperatura. El problema está en que el precio del hidrógeno líquido es bastante caro y sobre todo la fabricación del tanque es bastante complicada y bastante cara porque necesitamos un montón de capas aislantes para evitar las pérdidas por evaporación. Estamos en unas temperaturas muy bajas y la evaporación puede ser bastante importante. Aún así, en este caso, pues bueno, solo el hidrógeno líquido ocuparía 70 litros. Si a esto le sumamos el depósito, pues ya nos ponemos en depósito fácil, más de 100 litros de depósito. Respecto al comprimido, que es la otra opción sencilla, o más sencilla, pues ahí
los prototipos, y no los prototipos, sino los reales, porque ya hay vehículos que llevan este tipo de tecnología, van o a 350 o a 700. No son números al azar, sino que son las hidrogeneras, van a funcionar. Va a haber hidrogeneras de 350 y de 700 vanes, ¿vale? Porque los vehículos van a ir así. En ese caso, pues no, básicamente tenemos que irnos a depósitos preparados con fibra de carbono que son ligeros y pueden soportar estas presiones. Bueno, estos son los volúmenes que ocuparían. Pasando a hidruros metálicos, que también se estuvieron investigando en su tiempo para aplicaciones móviles, pero porque son sobre todo muy compactos, más compactos incluso que el hidrógeno líquido. El problema fundamental que tienen para aplicaciones móviles es este de aquí, que la formación, el calor de formación son así, media de hidruros metálicos unos 15 megajulios por kilogramo. Si tenemos que meter 5 kilos de hidrógeno en unos 5 o 10 minutos de tiempo de repostaje, pues tenemos que ser capaces de gestionar 400 kilovatios vamos, imposible. Tener un intercambiador de calor es más grande que el depósito, seguro. Esta desventaja que tiene para aplicaciones móviles puede ser lo que haga que el almacenamiento con hidruros metálicos sea muy interesante en aplicaciones estacionarias. Porque si conseguimos gestionar estos intercambios de calor, para aprovecharlos, pues puede resultar rentable. De hecho, ya hay comerciales de tamaño no muy grande, pero ya existen comerciales para almacenar hidrógeno con hidruro, en el que aprovechamos ese calor pues, para aire acondicionado o calefacción o demás. Y pasando ya, para no quitar el tiempo a los compañeros, en lo que yo trabajo, que es en el almacenamiento de hidrógeno, en absorción en sólidos, en concreto en materiales de carbono, quería poner esta gráfica porque yo cuando más trabajé en esto es aquí, que es en el pico que hubo entre el año 2000 y 2007, ni siquiera llegó al 2007, es un poco antes, que no sé, supongo que porque los fabricantes de coches prefirieron apostar por vehículos eléctricos, pero esto hizo que se perdiera la oportunidad de desarrollar los sistemas de almacenamiento ya en estacionaria, y es que retrasamos 20 años así, porque sí, la investigación, ¿vale? Como veis ahora estamos otra vez repuntando investigación en almacenamiento. Rápidamente, lo que se consigue con los sólidos es que van también por compresión o por criocompresión, y por ejemplo en el caso de criocompresión a 77 Kelvin, que sería la temperatura de nitrógeno líquido, pues si tenemos un cilindro lleno de un depósito lleno de un carbón o de un material poroso que absorba bastante, pues conseguiríamos meter 3 veces más que simplemente por compresión, ¿vale? A temperatura ambiente lo que se consigue es muy poco y probablemente no compense. Y ya para terminar la parte del hidrógeno y ver cómo estamos en usos, poner un ejemplo, esto es lo que, bueno, si alguien tiene 72.000 euros puede comprar un Toyota, que este es el precio en España, o sea que se vende en España, lo podemos comprar, propulsado por hidrógeno, lleva 3 depósitos capaces de almacenar 5,5 kilos de hidrógeno. Van ahí los 3 depósitos que ocupan pues bueno, lo que veis, bastante. Van a 700 bares de presión y son de fibra de carbono. El coche va por pila de combustible. Bueno, si lo tenemos está bien, pero la pata que decía que nos hacía falta era la pata de la infraestructura. Estos son, bueno, si entráis en la página esta de aquí, pues podéis ver por dónde hay hidrogeneras disponibles en el mundo. Y si nos vamos a España, pues en Asturias no lo compréis, ¿vale? Porque no tenemos ninguna ni proyección de hacerla, ¿vale? La banderita amarilla es proyecciones de hacer. En esta de Zaragoza participa el CSIC en la plataforma Transgener que comentaba Fernando, en un grupo de CSIC de ICD de Zaragoza que van a montar una hidrogenera, si no recuerdo mal, a 350 seguro, no sé si también a 700, pero a 350, ¿vale? Y nada, gracias por la atención.